buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, el grupo número 12, conformado por mi persona, Elizabeth Marita, mi compañera Kelly Medina, Miguel Coquira, Joseph Adler y Axel Vélez, vamos a exponer el tema de consideraciones genéticas con respecto al cáncer. Bien. Primero vamos a ver qué relación tienen los genes con el cáncer. ¿Ya? Entonces, se sabe, según el Instituto Nacional del Cáncer, que pues, los genes tienen un papel muy importante en lo que es el desarrollo del cáncer. ¿Ya? Hay dos principales, ¿no? El primero, que es el famoso oncogen, el cual se va a encargar de estimular el desarrollo del cáncer, y hay otro que es el famoso genes supresores de tumores, que van a hacer lo contrario, se van a inhibir esta actividad cancerígena. También es importante recordar que el cáncer es una enfermedad genética, claro que sí, y pues consiste en que va a haber ciertos tipos de genes que van a ser alterados, y esos genes alterados se van a sobremanifestar, ¿ya? Y van a ser los responsables de la gran mayoría de diversidad de tumores humanos que existen. Ahora, aproximadamente, según el Instituto Nacional del Cáncer, aproximadamente se dice que tenemos unos 60 oncogenes en el cuerpo humano, que valga la pena decir que estos oncogenes han venido de unos proto-oncogenes, ¿no? Que han sido mutados y se han convertido en oncogenes. ¿Ya? Ahora, para la aparición de tumores o cánceres en el ser humano, van a tener que intervenir tres tipos o tres grupos de familias de genes. El primero, que es los oncogenes; segundo, los genes supresores de tumores; y tercero, los genes reparadores del ADN. ¿En qué consisten cada uno de estos? Como ya dije, ¿no? El oncogen básicamente es aquel que se va a encargar de estimular que haya una proliferación anormal de células. ¿Ya? Y los genes supresores de tumores básicamente van a hacer lo contrario, como les dije, van a inhibir esta actividad. Y por último tenemos a los genes reparadores del ADN. Estos, como su nombre mismo lo dice, van a reparar alguna anomalía o alguna mutación que puede existir en el ADN, porque puede existir. Si no se repara esto, entonces la célula va a seguir proliferándose y va a haber posteriormente un ADN malogrado se va a estar transmitiéndose de célula en célula. Y para que eso no ocurra, ahí actúan los genes supresores, los genes reparadores del ADN. Ahora, esta es la idea, ¿no? Tenemos que saber que un oncogen, ¿cómo ha nacido este oncogen? Ha provenido de un protooncogen. Y el protooncogen básicamente es un gen normal, que cuando sufre algún tipo de mutación, algún tipo de cambio, se transforma en oncogen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un tejido normal, lo correcto es que un protooncogen tiene que estar en equilibrio con un gen supresor de tumor. Tiene que estar en equilibrio. O sea, si se va a expresar el protooncogen estimulando la proliferación celular, tiene que haber el gen supresor de tumor que va a inhibir eso también, y para que haya una adecuada división celular. Pero en el caso del oncogen, entonces en el caso del oncogen, quiere decir que el protooncogen se ha expresado más de la cuenta, y el gen supresor de tumor ya no va a poder con eso. Como que dice, no se va a poder abastecer para controlar esta proliferación que es más de la cuenta, ¿no? O bien también este gen supresor de tumor puede tener también alguna alteración, eso también nos va a dar la misma consecuencia, o sea, cáncer. Ahora vamos a hablar de los oncogenes propiamente dicho. Bien, para hablar de los oncogenes, como les dije anteriormente, primero tenemos que saber qué es un protooncogen. Y básicamente, pues este es un gen normal y que interviene en la proliferación de la proliferación celular, pero más que eso interviene en tres cosas: en la proliferación celular, en la diferenciación celular y en la división celular. En esas tres cosas interviene un protooncogen. ¿Ya? Y también a este protooncogen se le considera dominante. ¿Por qué? Porque este protooncogen casi siempre se van a expresar, pese a que sus demás alelos, o sea, sus otros alelos, no sabemos qué es un alelo, pese a que estén normales, pero este protooncogen, cuando se va a alterar, va a modificar a todas las células. ¿Sí o sí?
Por eso se dice que es dominante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un oncogén? Como básicamente les dije, es la forma mutada de un protoncogén. Ese es un oncogén, una forma mutada. Y este oncogén básicamente va a sintetizar proteínas, pero proteínas anómalas, no proteínas normales. Y esas proteínas se les va a denominar oncoproteínas. ¿Ya? Y esas oncoproteínas tienen una característica, o sea, son libres, o sea, son autónomas. Esa oncoproteína no va a obedecer a los mecanismos o a los mecanismos de señalización que te dicen, ¿no?, que no te proliferes más, no obedecen, son autónomos. Y esas oncoproteínas o sea, no se degradan, o sea, siguen actuando sin obedecer a los mecanismos de regulación. ¿Ya? Y esto obviamente nos va a llevar como consecuencia a que una célula normal se va a convertir en una célula cancerosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por una proliferación desordenada que va a tener. Bien, ahora vamos a ver los mecanismos de activación oncogénica, o sea, cómo es que un protoncogén se transforma en oncogén. Bueno, la base en general es que va a sufrir una mutación, básicamente, ¿no? Pero ¿cómo así? Son cuatro tipos de mecanismos. El primero es por amplificación, el segundo por translocación, el tercero por mutaciones puntuales y el cuarto por mutagénesis por inserción. Ya, entonces, ¿en qué consiste el primero? En la amplificación. Básicamente consiste en que se va a aumentar el número de copias de un determinado gen. ¿Ya? Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, en la espermatogénesis o en la ovogénesis, una célula, el espermatozoide es diploide, ¿verdad? O sea, 2N. ¿Ya? Y cuando cuando este espermatozoide se va a empezar a dividir, tiene que volverse diploide, haploide, ¿no? Solamente N. Pero cuando va a haber una mutación o una anomalía, entonces una de esas dos copias haploides se va a seguir multiplicándose, pero de manera anormal, o sea, miles de veces, ya sin control. Esa es la amplificación. Y este tipo de fenómeno básicamente se da en los estadios tardíos del cáncer. El segundo es la translocación. ¿En qué consiste? Pues consiste en que va a haber un reordenamiento cromosómico. Ya un reordenamiento cromosómico, o sea que cuando los cromosomas se van a reordenar, no sé si ustedes han escuchado el famoso crossing over en el ciclo celular. Entonces ahí es cuando un segmento o una porción del cromosoma se puede unir o se puede ligar a otro cromosoma. Entonces, esto también va a causar cambios, mutaciones, ¿no? Entonces, y este fenómeno básicamente se da en los tumores, pero de origen, los tumores que van a ser hematológicos. Ahora, las mutaciones puntuales. Esto básicamente consiste en que va a haber un cambio en lo que son las bases nitrogenadas de un gen. Sabemos que un gen está constituido por tripletes, que son nucleótidos, por tres nucleótidos, que son básicamente, ¿no?, un nucleótido que está conformado por una base nitrogenada, una superpentosa y un ácido fosfórico. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, púricas y piridínicas, y siempre tienen que ir, normalmente, citosina con guanina y adenina con timina. Pero en este caso, cuando va a haber una anomalía, puede cambiarse, puede unirse adenina con citosina o guanina con timina, y en esto consisten las mutaciones puntuales, ¿no? Y esto, como consecuencia, va a dar, o bien va a activar a un protoncogén a que se convierta a oncogén, o bien puede inactivar a un gen de tumor, lo cual en ambos casos va a dar lo mismo, que es el cáncer. Y por último tenemos las mutaciones por inserción, las mutagénesis por inserción. Esto básicamente consiste en que, como uno mismo lo dice, ¿no?, al ADN de la célula, al ADN normal, va a haber un agente extraño, ajeno, un agente externo que se va a unir al ADN de la célula. Y obviamente lo va a mutar, lo va a cambiar. Pero ¿quién es este agente extraño? Básicamente la teoría del ejemplo básico que nos pone son los virus, ¿no? Y el virus más clásico, el virus del papiloma humano. El gen del virus o el ADN del virus va a ingresar y se va a unir al ADN de la célula y por ende va a causar mutación. Mutagénesis por inserción. Ya, en cambio, ahora aquí tenemos un cuadro en el cual nos dice, el anterior, ¿no?, eran los mecanismos de activación de los oncogenes. Pero en este cuadro nos dice que también va a haber etiología para que haya la oncogénesis, etiológicamente.
Primero pueden ser por mutaciones asociadas, como por ejemplo por error fortuito del ADN, o también puede haber causas físicas, como por ejemplo radiaciones ionizantes o rayos ultravioletas también puede ser. Pueden haber también causas químicas, como por ejemplo carcinógenos, el clásico, ¿no? El tabaco. El tabaco también puede alterar. Y también causas biológicas, como ya dijimos anteriormente, los virus oncogénicos, el VPH. ¿Ya? Y también puede haber fallo, por ejemplo, en el mecanismo de la reparación del ADN, también puede haber fallos ahí, o también fallos en la remodelación de la cromatina. Ahora, este es, como ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Es el mecanismo de acción. Por ejemplo, cuando un protoncogen está normal, se expresa normalmente, va a codificar una proteína normal. Y esta proteína normal va a obedecer a los mecanismos de regulación. O sea, si los mecanismos dicen ya detente, no proliferes más, se va a detener. Pero en el caso del oncogen, que vino de un protoncogen alterado, esta proteína que se va a sintetizar o que se va a codificar, que va a ser una proteína anómala, la oncoproteína, no va a obedecer a los mecanismos de regulación. Y por ende se va a dar el cáncer. Ya, ahora la clasificación de los oncogenes. Ya, bueno, la bibliografía nos da una clasificación más amplia, ¿ya? Pero encontré también que esto me parece importante, que hay dos tipos de oncogenes que son clásicos, que son muy populares, dos tipos, ¿ya? El gen MIC y el gen RAS. ¿Ya? Son dos tipos de oncogenes muy clásicos que debemos conocerlos, ¿no? El primero, el gen CMIC, este gen, oncogen, mejor dicho, va a codificar una proteína, como dije, anómala, ¿no? La proteína MAX y la proteína MAT. Y esta oncoproteína directamente va a ir a alterar lo que es el ciclo celular. Ahora, el gen RAS, dicho sea de paso, es el más alterado en los tumores humanos, ¿no? Este gen RAS va a codificar tres tipos de proteínas oncológicas, ¿ya? Más que gen RAS, vale decir oncogen RAS, ¿ya? Entonces, va a codificar tres tipos de proteínas, el HRAS, el KRAS y el NRAS. El primero, el HRAS, siempre lo vamos a encontrar en los tumores, por ejemplo, en los cánceres de vejiga, de mama y del pulmón. Y el gen o la proteína oncogénica KRAS lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el cáncer de colon y cáncer de pulmón. Y por último, la proteína NRAS, la proteína oncológica, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los neuroblastomas y en el cáncer también de pulmón. Ya. Ahora sí, esta es la otra clasificación, o la clasificación más completa, podría decirse, de los oncogenes. Se clasifican según la oncoproteína que van a codificar, ¿no? Tenemos genes que van a alterar los factores de crecimiento con sus respectivas oncoproteínas, genes que van a alterar los receptores de los factores de crecimiento, que todo está en el ciclo celular, genes que van a alterar los factores de transcripción, los genes que van a alterar las transcripciones que van a alterar las transcripciones de señales, etc. Bueno, y para finalizar, aquí tenemos dos cuadros en los cuales nos dicen, nos mencionan, nos van a conocer los principales protoncogenes que tenemos, ¿ya? Los principales protoncogenes y su mecanismo de cómo se va a activar para convertirse en un oncogen, y si se convierte en un oncogen, a qué tipo de cáncer o tumor está relacionado, a qué cáncer, tumor o cáncer humano está relacionado. Bueno, esto sería por mi parte. Muchas gracias. Doctora, compañeros, tengan ustedes un buen día. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que son los genes supresores de tumores. Pero para nosotros entender qué son los genes supresores de tumores, aunque creo que ya más o menos lo tenemos entendido, vamos a recordar un poco lo que es la regulación del ciclo celular o el ciclo celular propiamente. ¿Sí? Recordemos que el ciclo celular va a ser todo el proceso por el cual nuestra célula va a pasar a dividirse, va a producir la división propiamente dicha, que va a ser la mitosis. Y esta va a estar compuesta por dos fases grandes, ¿no? Una de preparación, que va a ser la interfase, y la mitosis o división celular propiamente dicha. A su vez, esta interfase tiene tres fases, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Por qué es importante recordar qué es esta regulación del ciclo celular? Porque en todo este ciclo celular va a haber diversos puntos de control, y estos puntos de control se van a encargar de que nuestras células todo se esté realizando adecuadamente, ¿ya? A ver, por ejemplo, primero empezamos con la fase G1. En esta fase G1 sabemos que se va a producir lo que es el ADN, se van a producir diversas proteínas, también se va
van a producir, se van a duplicar las organelas, todo ¿para qué? Para que esté listo, para que en la fase S se pueda replicar lo que es el ADN, ¿verdad? Entonces, en esta fase G1 también se van a producir dos proteínas importantes, que va a ser la ciclina D y la ciclina E. Pero antes de que de la fase G1 pase a la S, hay un stop, una proteína, que es la proteína RB. Esta proteína RB la tiene la célula en stop para que no pase de la fase G1 a la fase S. Entonces, cuando en la fase G1 dice que todo está listo, ya tiene todos los componentes listos, entonces la célula se pregunta, ¿no? Si todo está listo para que el ADN ya se puede replicar, o si es que los diferentes mecanismos de control o proteínas que vamos a necesitar luego también estén listos. Cuando aquí contesta como que sí, todo está listo, entonces estas ciclinas D se van a unir a ciclinas dependientes de ciclina 2 y la 4, y estas dos van a fosforilar a la proteína RB. Cuando la fosforilan a la proteína RB, recién esta proteína RB que estaba inhibiendo la replicación ya no la va a inhibir y va a pasar de la fase G1 a la fase S. Pero si aquí respondieran con no, que todavía no está listo, ¿qué va a hacer la célula? Le va a dar más tiempo para que todas las proteínas y todos los componentes que se necesitan para poder replicar el ADN se sigan produciendo. Listo. Primer punto de control. Ya estamos en la fase N y gracias a la ciclina y la CDK2 también acá se va a replicar el ADN. ¿Y qué pasa en la fase G2? En esta fase G2 se va a producir la reparación de la replicación del ADN que se ha hecho en esta fase S, ¿ya? Entonces, de la fase G2 tendríamos que pasar prácticamente a la división celular, a la mitosis, pero aquí tenemos otra proteína, ¿ya? Primero, aquí se produce la ciclina B, y aquí tenemos la ciclina B, ¿ya? Y a las cinasas dependientes de ciclina 1. Cuando estos dos están juntos, le dicen a la célula, pásate a mitosis, ya puedes dividirte, ya está todo listo. Pero en esta fase G2 tenemos otro controlador, que es esta proteína P53, que le dice, stop, espera, tenemos que ver que todo está adecuado, que el ADN se haya replicado correctamente, que no haya más cromosomas, y todo eso, ¿cierto? Y que si es que ha habido un error, se haya corregido correctamente. Entonces, esta proteína P53 le está haciendo el stop a estas dos proteínas. Y cuando todo ya esté listo, ya lo haya controlado bien, recién le da el pase a estos dos componentes que va a ser la ciclina B y la CDK1 para que la célula pueda dividirse, ¿ya? Es por eso que esta proteína, la P53, es llamada el guardián del genoma, porque ella es la que va a decir si la célula se puede dividir o no se puede dividir, o le va a dar el pase. Entonces, esta proteína P53 y esta proteína RB van a estar producidas por genes con el mismo nombre, que va a ser el gen P53 y el gen RB. ¿Y qué son estos genes? Estos son los genes supresores de tumores. Entonces, ¿cuál es la función de los genes supresores de tumores? Dos funciones muy importantes, ¿ya? Uno, van a frenar a las ciclinas, como se han dado cuenta, para que le den más tiempo, tanto en la fase G1, tanto en la fase G2, para que haya una adecuada reparación del genoma. Y punto 2, si es que no se puede reparar siempre, o si es que la célula ya no puede, o no tiene los componentes listos, van a inducir a la apoptosis y a la muerte celular programada. Y ahí nos preguntamos, ¿y qué pasaría si estas proteínas, bueno, estos genes supresores, no estarían ahí controlando que el ciclo celular se dé de manera adecuada? Se producirían células anómalas, ¿no es cierto? Y ahí pasaríamos a lo que es el cáncer. Entonces, ¿qué son los genes supresores de tumores? Son un tipo de gen que producen una proteína supresora, como la han visto, que ayuda a controlar la multiplicación celular. Entonces, mantienen la división celular bajo control. Entonces, cuando un gen de supresor de tumor es inactivado, hay una mutación en ese gen, entonces la proteína tampoco se va a producir adecuadamente. Entonces, como resultado, ¿qué va a producir? Una división celular anómala. Y este va a contribuir al desarrollo del cáncer. Entonces, vamos a tener diversos genes supresores de tumores que al nivel que han visto en los dos niveles también van a actuar a diversos niveles, como los genes que van a estar en proteínas en citoplasma, como los genes para proteínas en el núcleo, de donde ya conocemos el RB y la P53, y los genes para proteínas cuya localización celular todavía no está clara. En los genes para proteínas en citoplasma tenemos, por ejemplo, el ATC,
Y esta va a estar involucrada en lo que es el cáncer de colon y el de estómago. Luego tenemos al gen de MC4, donde va a estar involucrado en el cáncer pancreático, el NF1, el cual va a estar involucrado en lo que es en el feocromocitoma, en el neutrimoma y el leucemia mieloide, el NF2, que va a estar involucrado en el meningioma, en el ependinoma y en el schwannoma. Y luego tenemos los genes para proteínas en el núcleo, como la MPC1, que va a codificar la proteína para la proteína PI6, y este va a estar involucrado en una gran cantidad de cáncer, que es una de las características de todos los genes para proteínas en el núcleo, que podemos encontrar en una gran variedad de cáncer. En el RD, que va a estar involucrado en el retinoblastoma, en los cánceres de hueso, vejiga, células pequeñas de pulmón, cáncer de mama. Y la P53, que no está en la lista porque es la que va a ser involucrada en una mayor cantidad de cánceres, va a ser involucrada en una cantidad de cáncer. Y la WT1, que va a estar involucrada en el tumor de Willis y de riñón. Y muchos ya hemos escuchado, creo, este gineco, el BRCA1 y el BRCA2. Entonces también es un gen supresor de tumor que va a estar involucrado en el cáncer de mama y ovario, en el cáncer de BRCA1 y en el BRCA2 involucrado en el cáncer de mama. Y el VHL involucrado en el cáncer de células renales. Entonces, como mi compañera ya lo mencionó, tenemos, para que el cáncer se pueda producir, tenemos dos aspectos importantes en la parte genética. Uno que son los protoncogenes y unos que son los genes supresores de tumores. Entonces, ¿qué pasa cuando los protoncogenes mutan? Lo dijo mi compañero, ¿no es cierto? Primero, los protoncogenes son genes que los tenemos normalmente en nuestro ADN, pero si mutan y se vuelven oncogenes, entonces cuando se activan, estos van a producir lo que va a ser un riesgo para producir el cáncer. Mientras que es lo contrario de los genes supresores de tumores, porque estos, cuando se inactivan o no trabajan bien, recién va a dar lo que producir cáncer. En la expresión, los oncogenes de manera dominante, solo mutación de un alelo, y en los genes supresores de tumores necesitan ambos alelos para que pueda haber una alteración del gen supresor del tumor. Y en el origen de la mutación, en el caso de los oncogenes, se originan más en el tejido somático y hereditario, por eso mi compañero también les hablaba en el cáncer de pulmón, por cierto, ¿no? O en los factores de riesgo. Y en el caso de los genes supresores de tumores, se presentan mediante los dos, tanto en células somáticas como también puede estar presente en células germinales o hereditarias, ya hablamos del factor hereditario. Y en la especificidad tisular, en el caso de los oncogenes es moderada y en los genes supresores de tumores es fuerte. Bueno, eso es todo por mi parte, va a pasar mi compañero. Vamos a hablar sobre todo aquí sobre mecanismos de reparación del ADN. En estos mecanismos tenemos sobre todo tener que ver el daño sobre una hebra, la cual los mecanismos de reparación van a ser 5, las cuales son directa, sobre la lectura misma de lo que es la base de la la escisión de bases, la escisión de nucleótidos y la corrección del mal apareamiento de estos. En cuanto al doble daño de la hebra, dice que va a ser una reparación por la unión de unos extremos no homólogos y sobre todo por la combinación homóloga. Acá tenemos el daño, el tipo de la lesión y el proceso de reparación de estos. En cuanto al daño, nos dice que van a ser unas especies de reacciones ionizantes o agentes alquilantes, la cual el tipo de lesión va a ser una alteración de la base y va a ser el daño a una sola hebra, y el tipo de reparación va a ser generalmente por escisión de bases. En cuanto al siguiente, si el daño al ADN es producido por luz ultravioleta, hidrocarbono, especialmente los reactivos de oxígeno, va a haber sobre todo apareamientos aberrantes y adultos de estos, ¿no? Y el proceso de reparación va a ser la decisión completa del nucleótido. En cuanto al daño por errores de duplicación, esta base mal apareada va a sufrir incisiones o deleciones de esta misma, y el proceso de reparación es generalmente por el mecanismo por el mal apareamiento de estos, ¿no? En cuanto al daño del ADN por radiación ionizante
alquilantes y cisplastinos, nos dice que estos el tipo de lesión que van a causar van a ser enlaces cruzados, la lesión de la doble hebra, y el proceso de reparación va a ser una recombinación de los elementos. En cuanto a la reparación directa, sobre todo se da en lo que es en la fase S, tenemos aquí a lo que es la 6-metilguanina, ADN metiltransferasa, la cual estas van a ocurrir, cambiar, ¿no?, la estructura y van a promover la base, lo que es la base nitrogenada, ¿no? Nos dice que también va a reparar las guaninas alquiladas en la posición 6 de esta misma y se va a parear con la tinina y provocaría así una mutación, ¿no? Si no se repararía. En cuanto a la decisión de bases, en cuanto a la decisión de bases, esta reparación de lesiones no voluminosas, porque son pequeñas, nos dice que va a ser el reconocimiento de la lesión por las ADN glucosilasas, específicamente de las bases dañadas, y a su vez las endonucleasas y la desoxirribofosfodiesterasa remueven la desoxirribosa y lo que es el fosfato y van a ocasionar una ruptura de cadena. Y a su vez, posterior a esto, la reparación de esta misma cadena se va a dar por la ADN polimerasa y lo que es la ligasa. ¿No? Generalmente nos dice que las glucosidasas van a actuar sobre el uracilo, aquí en lo que es la imagen, y nos dice que este lo va a quitar de su lugar y esto va a hacer que las endonucleasas que van a hacer que elimine el grupo fosfato tanto en el azúcar, donde se quita esta base incorrecta, para posteriormente lo que es, va a dar lugar a lo que es o sea, estos dos se van a quitar por medio de lo que es la helicasa, lo cual va a ocasionar que haya un espacio vacío en la hebra y finalmente el ADN polimerasa va a agregar el nucleótido correcto y la ligasa en sí lo va a unir otra vez a la hebra, ¿no? En cuanto a la reparación por excesión de nucleótidos, tenemos, sobre todo nos dice que estas van a ser lesiones más voluminosas y más grandes. Las reacciones covalentes van a ser con hidrocarburos o dihidroxipiridina, ¿no? Esas son las lesiones que van a causar esto. En cuanto a la búsqueda de distorsiones de cadena, generalmente se va a dar, sobre todo van a provocar grandes daños estructurales, tanto conformacionales en lo que es la doble cadena. Estos cambios estructurales nos dice que la ADN polimerasa va a poder identificarlos y estas posiciones aberrantes, grandes posiciones aberrantes dentro de estos mismos nucleótidos van a sacarlas y posterior a eso la helicasa va a abrir lo que es la hebra y esto va a permitir que el segmento grande de nucleótidos sea extraído donde este va a ocurrir el daño y finalmente lo que es la ARN polimerasa va a sintetizar los nucleótidos correctamente y lo que es la ligasa los va a unir posteriormente a estos, ¿no? En cuanto a la reparación por mal apareamiento, nos dice que se va a dar sobre todo durante la replicación. Generalmente nos dice que va a buscar distorsiones en la doble cadena de estas y a su vez, gracias a la actividad de la helicasa, las exonucleasas van a romper los enlaces fosfodiesterasa de estos ambos lados de distorsión y posteriormente a esto la ARN polimerasa va a sintetizar los nuevos nucleótidos y la ARN ligasa lo va a unir lo que es a la doble hebra, ¿no? Y nos dice que va a hacer unas reparaciones grandes y un acoplamiento a lo que es la transcripción. En cuanto al daño del ADN, tenemos sensores, transductores, mediadores y efectores. En cuanto a los sensores, tenemos aquí algo que es el RAD
50, el MR11, el RAD17, el PULS1, el RAD1 y el RAD5. En cuanto a los transductores, tenemos aquí los ATM y los ATR, y los mediadores van a ser tanto ya los MDC1 y los BRCA1, y los efectores van a ser los CHK1 y CHK2, los cuales a su vez van a actuar en las distintas fases de lo que es la división celular. En cuanto a las conclusiones, nos dice que el ciclo celular es una secuencia de eventos con la finalidad de duplicar el ADN y crear dos células hijas genéticamente idénticas mediante las distintas fases, ¿no? Y cada ciclo está regido por un sistema tanto de encendido y de apagado, y estos sistemas de regulación van a inducir la proliferación, diferenciación o muerte de estas células. La célula, tanto como esto, posee el mecanismo de reparación sufridos al daño del ADN. Si este daño del ADN no se repara, origina mutaciones que clínicamente se traducen en distintas enfermedades. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Para terminar la exposición voy a hablarles sobre lo que es la apoptosis. Bueno, ¿por qué conocer la apoptosis? Porque está implicada en el origen y la formación del tumor, y también es importante porque es responsable de la respuesta a los tratamientos antineoplásicos. Entonces, ¿qué es la apoptosis? Se define como una serie de cambios morfológicos que suceden en la muerte celular programada. Básicamente, lo que ocurre es que tenemos una célula normal, como vemos ahí, y el primer punto donde se va a actuar es sobre el citoesqueleto. Las caspasas son las que se encargan de romper o afectar al citoesqueleto, donde esa célula va a perder la forma y se vuelve globular. Esa célula se encoge porque va a haber una condensación de todo el material que se encuentra en su citoplasma. Finalmente, también se afecta a lo que es el núcleo, se van a formar fragmentos citoplasmáticos, va a terminar en cuerpos apoptósicos, y finalmente viene un macrófago y se consumen esos cuerpos apoptósicos por fagocitosis. ¿Cuáles son las causas para llegar a la apoptosis? Tenemos tres: puede ser la supresión de factores tróficos, sustancias que inducen a la apoptosis, y el tercero, la mutación del ADN. Hay dos vías principales por las cuales se llega a la apoptosis. La vía extrínseca, en donde la membrana plasmática de la célula va a tener proteínas receptoras, donde vamos a incluir a los receptores TNF, TRAC y FAS, y la vía intrínseca, donde la mitocondria se va a encargar de liberar factores que inducen a este proceso, como la citocromo C, que se va a unir a los factores APA y a la caspasa 9. En ambos puntos, ambas vías van a concluir en un solo tipo de caspasa, que es la 3,7, y esta se va a encargar de todo este proceso, de iniciar todo este proceso. Bueno, con respecto a la apoptosis tenemos que conocer ahora los reguladores. Hay antiapoptósicos y proapoptósicos. Su nombre lo indica, ¿no? Los antiapoptósicos van a bloquear, ¿no? La apoptosis, y aquí tenemos dos principales, la BCL2 y la VAC, así como la VAC. Estos bloquean la salida de factores de la mitocondria, o sea, de la citocromo C. Y los proapoptósicos, que son la VAX y la BCS, inducen más bien la salida de factores de la mitocondria. En ambos casos, cuando está hablando de la mitocondria, sería con respecto a la vía intrínseca. Y aparte de estos dos grupos, tenemos 8 proteínas inhibidoras de la apoptosis, noten por sus siglas, IAP. Ahí tenemos en los cuadritos a todos los proapoptósicos, a los antiapoptósicos, y por el otro lado tenemos a esas 8 proteínas inhibidoras de la apoptosis. Ok, finalmente, ¿no? Para hablar de la aplicación sobre el tratamiento, cuando hay exposición de células de cáncer a agentes que dañan el ADN, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? A estos fármacos, el
Potosí, o de Arauco, Rubicina, en realidad estos, ¿no?, que van a ser parte de la quimioterapia causan estrés oxidativo y desencadenan la vía intrínseca de la apoptosis, es decir, van a servir para inducir la apoptosis. Tenemos otro ejemplo que es el Taxol, que induce a la proteína BIM y a la hiperfosforilación de la BCL2, en el caso de tumores arteriales. Y bueno, en el cuadro de la derecha vemos, ¿no?, varios fármacos, ¿no?, donde vemos que en la parte final, en la última columna, varios van a actuar sobre la apoptosis, induciendo la apoptosis de ciertos tumores. Entonces, las terapias más frecuentes, como son, ¿no?, la quimioterapia, la inmunoterapia, la terapia génica, ¿cómo ejercen su efecto? En este caso, induciendo la muerte celular por apoptosis. Y bueno, finalmente, el entendimiento de los eventos que regulan la respuesta a la quimioterapia ante cáncer y conocer cómo las células tumorales evaden el proceso de la muerte celular abre nuevas oportunidades para un mejor diseño y aplicación de las terapias. Bueno, eso sería todo por la exposición. ¿Tiene internet? Sí. No sé. ¿Qué va a ocurrir?